Y esta manipulación grosera de la historia del Perú, ¿no les da vergüenza para niños? Ya, esto es descarado, esto es descarado, esto no se hace, está mal. Esto es totalmente descarado. La periodista Rosa María Palacios destruyó a todos los Fujis por haber distorsionado la historia del gobierno del ex dictador Alberto Fujimori, esa que le están tratando de enseñar a los escolares de nuestro país con el libro que publicó el Fondo Editorial de Nido de Ratas del Congreso, La Constitución Política del Perú para Escolares. Y es que aprovechando que Fuerza Popular lideraba el Fondo Editorial del Congreso, decidieron hacer un cómic donde se ensalza la figura del ex dictador por haber dado un golpe de estado, cuando hacer eso no es un acto de bondad con el pueblo. Para la periodista, toda la información que han reflejado en esos libros son mentiras, porque en 1992 no había paz en nuestro país y todo inició con el golpe de estado militar que dio el chino, golpe con el que cerró el Congreso. Nada es como dice el libro, porque esa medida no permitió que el país superara los problemas que amenazaban a todos los peruanos, ni retornar la tranquilidad en el territorio nacional. Los problemas persistieron durante toda la época del 90. A continuación te mostramos el video. Porque da cuenta de un mal uso intencionado de recursos del Estado peruano. ¿De qué se trata esta historia? Ayer la congresista Ruth Luque, por ahí me he enterado yo, publicó en su cuenta de Twitter el texto de una constitución para niños elaborado por el Fondo Editorial del Congreso. Y bueno, francamente, a mí me parece estupendo que hagan un texto constitucional para niños en formato cómic, muy bien, asequible, hay que hacer más. Hasta ahí, la iniciativa estupenda, aprobada. Y que esa iniciativa además pueda replicarse, porque a veces el Fondo Editorial puede hacer, ahí tenemos la página que es el problema, pero el problema está en el contenido. En esta página, ustedes ven, si no lo ven, si lo ven, y se los voy a leer, lo que dice. El presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la Constitución de 1979, un 5 de abril de 1992, a fin de devolvernos la paz y reconstruir la economía del país. Luego dice Fujimori, disolver temporalmente el Congreso de la República, 10 p.m., mensaje al país que dio un giro histórico. Luego, en amarillo, dice, esta medida permitió que el país superara aquellos problemas que amenazaban a todos los peruanos y se retomara la tranquilidad en el territorio nacional. Y hay una foto hay un dibujo del Congreso de la República. En esta primera página, yo no sé cómo explicarles todos los errores que hay históricos. En primer lugar, esto es un texto se llama, así, voy a volver a mirarlo, se llama Constitución Política del Perú para Escolares. Así se llama. Y debería enseñar lo que tiene la Constitución del 93. Pero han decidido hacer un cómic donde se ensalza la figura de Alberto Fujimori por dar un golpe de Estado. Dar un golpe de Estado no es un acto de bondad con el pueblo. Les releo, ¿no? El presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la Constitución de 1979, un 5 de abril de 1992. Falso. Dato histórica y jurídicamente falso. La Constitución del 79 solo es sustituida cuando por referéndum se aprueba la del 93. Que el presidente de la República se haya sentado en la Constitución y haya dado un golpe de Estado no hace que esta pierda su vigencia. Recién, cuando se ratifica la Constitución del 93 en un acto popular, un año y medio después, es que se deroga la Constitución del 79. ¿O creen en el Congreso que vivimos sin Constitución durante año y medio? ¿Este es un texto para escolares? ¿En serio? Dios mío. Y bueno, a fin de, ¿cómo es? De devolvernos la paz y reconstituir la economía del país. La paz. La paz. En 1992, el Grupo Colina operaba. El señor presidente Alberto Fujimori está preso por esa razón, por las operaciones del Grupo Colina en 1992.
Y el Congreso que sale en la parte de abajo de la imagen, el señor presidente Alberto Fujimori lo cerró y lo mantuvo cerrado desde abril hasta el año siguiente, convocando a un proceso electoral porque fue forzado por la OEA, y ese fue el compromiso de las Bahamas. Primero cerró a la bestia y al mes tuvo que decir, bueno, elecciones. Esa es la historia. La OEA lo combinó a convocar elecciones para encontrar una salida democrática a un acto inconstitucional, al acto inconstitucional que constituía en ese momento cerrar el Congreso, porque no había... Miren, esa noche, cuando yo recibo la primera llamada, mi primera reacción fue, eso no se puede, porque en ese momento tenías que negar confianza 3 veces y solo disolver la Cámara de Diputados. Y alguien se rió y me dijo, no estás entendiendo, es un golpe de Estado militar. Ah, ok, desapareció el Estado de Derecho, pero la Constitución permanece hasta que se deroga. Entonces, la verdad que ni siquiera han escrito correctamente el texto. Y luego, ese congresito que aparece abajo, lo cerraron hasta que se instala el CCD. Y lo que es terrible es lo que está en amarillo. Esta medida permitió que el país superara aquellos problemas que amenazaban a todos los peruanos y se retornara a la tranquilidad en el territorio nacional. Eso no es verdad. Los problemas que teníamos todos los peruanos en la parte económica persistieron durante toda la década del 90. No, gracias a Dios, no fueron los problemas que nos dejó Alan García. Pero el país recupera la senda del crecimiento explosivo recién el 2002, por un ciclo muy bueno realmente y muy bien aprovechado, porque habían las bases de precios de los metales. Pero la verdad es que los años 90 fueron muy duros, hubo mucho sacrificio y graves violaciones a los derechos humanos que no se pueden ocultar. Lo mejor viene en la siguiente página. Dice así, recuerden, amiguitos, que para realizar esta constitución participaron 80 congresistas de diversos partidos políticos. Lo que no dice es que el fujimorismo tenía 44 de los 80. Entonces tenían mayoría absoluta, no había mucho que se podía hacer. Producto del arduo trabajo se logró un texto constitucional cuya aprobación en promedio alcanzó un 85.73% en el Pleno del Congreso Constituyente Democrático. Las votaciones. Y luego mienten, y eso sí es una cosa descarada. Y la nueva constitución fue confirmada por el pueblo a través de un referéndum, obteniendo una aceptación mayor al 55% requerido. Falso. Y ayer José Alejandro Godoy ha sacado un hilo muy largo con la explicación. De voto emitido alcanzó el 48%. Casi no pasa. Pero sacando los nulos y los blancos alcanzó el 52.3%. 52%. Es bueno recordar que esta constitución se aprobó por referéndum también, cosa que no había pasado antes. Pero hay que decir que se aprobó con las requete justas. Pero con las requete justas. No es tan fácil, como saben hoy en Chile, aprobar una constitución por referéndum. Con las requete justas. Ojo. Entonces, poner ese número de 85.73, que no significa nada, gigante, y abajo el de 55, que además es falso, te hace creer, o le hace creer a un niño, que el 85% aprobó la Constitución cuando fue el 52.3. Lo más interesante es el cerebrito que está al lado del Congreso. ¿Por qué está un cerebrito ahí? Para que piense seguramente, pero decía Jonathan Castro que parece ser un recuerdo de Vladimiro Montesinos, que fue el cerebrito detrás de toda la operación del golpe de Estado. En la página que describe la editorial, que la tengo acá, está, por supuesto, la ficha que va como registro a la Biblioteca Nacional, y en el postón están las siguientes personas. Fondo editorial:
Marta Moyano Delgado, presidenta del Consejo del Fondo Editorial del Congreso del Perú. Milagros Takayama Jiménez, jefa del Fondo Editorial del Congreso del Perú. Milagros Salazar Latorre, editora general del Fondo Editorial del Congreso del Perú. Todas cospispas fujimoristas. Entonces, tú no puedes, publicado en julio del 2023, tú no puedes hacer esto en el Congreso. Miren, hemos tenido comisiones investigadoras para revisar textos escolares, ley para que los padres de familia participen en la elaboración de textos escolares. ¿O no? ¿O no? Y esto, esta manipulación grosera de la historia del Perú, ¿no les da vergüenza para niños? ¿Se acuerdan cuando Rosa Bartra decía que había textos escolares donde a los niños les enseñaban sexo con Dios sabe qué cosa que ella inventaba? Porque había un link que tenías que darle, pero que no podías darle porque era un texto, tenías que copiarlo en la computadora y ese link te llevaba a otro link que te llevaba a otro que te llevaba. Ya, esto es descarado. Esto es descarado. Esto no se hace, está mal. Y hay que decirlo todo el tiempo, está mal. Ni se derogó la Constitución del 79 por un golpe. Primero, la palabra golpe no aparece por ninguna parte. Y si es un texto de constitución para escolares, lo primero que tienes que hacer es enseñarles a respetar la Constitución, no a violarla, ¿no? Ni a ensalzar un hecho de absoluta violación del Estado democrático. Golpe es golpe. El de Pedro Castillo y el de Alberto Fujimori. Y hay que decir que Pedro Castillo le copió hasta el discurso. Golpe es golpe. Entonces, sí, claro, no hay más que decir. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Rosa María Palacios? ¿Crees que el Fondo Editorial se pronunciará tras las críticas que tiene su libro La Constitución Política del Perú para Escolares? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.